Hoy quiero compartir un mensaje que titulé Modelos bíblicos para una vida de oración. Hace unas semanas atrás que el líder de hombres estaba de vacaciones y me dejó a cargo, compartía un mensaje con los muchachos acerca de la oración y de las distintas oraciones, pero oraciones bíblicas, porque nosotros tenemos nuestras propias oraciones, cada día nosotros oramos de diferentes maneras, pero quería enfocarme en algunas oraciones que están escritas en la palabra porque nos dan un modelo a seguir. Y si hablamos de modelo a seguir, ¿cuál es el primero que se les ocurre? Modelo de oración. ¿Cuál es? Padre Nuestro, ahí está. Y vamos a compartirlo rápidamente. Le pido ahí Lucas 11, del 1 al 4, porque lo más maravilloso es que la Biblia no solo nos enseña que debemos orar, y está buenísimo, la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que debemos orar por todas las cosas, pero también nos enseña el cómo debemos orar. Y vamos a leer lo que dice Lucas, capítulo 11, del 1 al 4. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una oración súper conocida, con algunas diferencias dependiendo de la versión que lo hayamos leído. Si la leímos en Lucas o en Mateo, tiene otro final el libro de Mateo, pero Jesús le enseña a orar a sus discípulos. Y eso está buenísimo, y tenemos que tomar el modelo. Y no quiero quedarme tanto solamente en esta oración, porque ya la hemos predicado y la hemos enseñado en muchas oportunidades, todo lo que significa y todo el modelo, porque Jesús no dio esta oración para que sea un rezo, para que nosotros la repitamos cada día, en cada momento, sino que nos muestra un modelo de cómo debe ser una oración. Y arranca diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo que más hoy me llamaba la atención, porque siempre se hace toda una explicación del Padre Nuestro, pero me quedaba con la palabra Padre, porque la palabra Padre que Jesús está utilizando no era muy común para referirse a Dios. Entonces Jesús habla de Padre cuando Dios era Jehová, donde había una forma muy estricta de referirse a Dios, y Jesús empieza a hablar de Padre, y era algo que a todos los maestros de aquella época, los maestros de la ley, era algo que no les gustaba que Jesús hable de Padre. ¿Cómo va a hablar de que es su Padre? Si era Jehová el que ellos tanto enseñaban del libro de la ley. Entonces era algo mucho más estricto, y Jesús empieza a hablar de Padre y de una relación mucho más cercana. Y no había esa relación antes. La relación de aquellos tiempos era de un Dios poderoso pero lejos. No había esa relación de Padre
que es lo que Jesús quería enseñar y es lo que nosotros debemos ir conociendo, a Dios como Padre. Y uno puede decir, pero yo no tuve buena relación o no conocí a mi Padre en lo natural. Con más razón tenemos que conocer a Dios como nuestro Padre, aquel que está para acompañarnos, aquel que está para enseñarnos, aquel que está para corregirnos, porque el Padre está para corregir también, aunque a los adolescentes no les guste. El Padre está para corregir, está para enseñar, porque todo se hace con amor y con el deseo de que ellos sean lo mejor posible, que ellos puedan aprender, aún sean mejores que nosotros y que puedan aprender antes que nosotros y de mejor manera, lo que quizás nosotros nos hemos dado unos grandes golpes contra la pared. Y la formación que tiene con ellos es para que no pasen lo mismo que nosotros, que aprendan lo mismo que nosotros sin la necesidad de sufrir lo que hemos sufrido nosotros como padres. Entonces, Padre, el que acompaña, el que está, el que enseña, el que consuela, ese es nuestro Padre. Quizás no lo hemos tenido en lo natural, porque uno puede decir un montón de cosas del Padre en lo natural, con muchos defectos, con muchas virtudes, a veces más virtudes que defectos y a veces más defectos que virtudes. Cada uno conoce cómo fue su experiencia con su Padre natural, pero nuestro Padre espiritual, nuestro Padre, Él no tiene errores, Él es perfecto, Él sabe lo mejor para nosotros y Él sabe cómo acompañarnos, cómo enseñarnos, cómo ponernos límites, cómo acompañarnos cuando estamos en un mal momento, cómo consolarnos. Dios lo sabe y Jesús enseñaba a Dios, ese Dios grande pero lejano, les empezaba a hablar de Dios como Padre, con una confianza diferente. Y aún a nosotros que ya le hablamos a Dios de Padre, porque en nuestras oraciones no le decimos Jehová, le decimos Padre, pero aún así muchas veces no entendemos el concepto. Lo entendemos en la teoría, sí, Dios es mi Padre, pero después no vamos a buscarlo como lo hace un hijo. Un hijo, y uno lo ve cuando son más chiquitos, por eso dice también la palabra, sean como niños, porque los niños ante su problema grande, mediano o chiquito, van a buscar al Padre. Ayúdame, necesito. Y esa necesidad y esa dependencia que tienen los niños con los padres es la que nosotros tenemos que tener con Dios. Esa búsqueda, sabiendo que Él es el que me va a ayudar, que Él es el que va a hacer lo que yo no puedo. Y a nosotros nos pasaba verlo en el ejemplo rápidamente con Zoe, como hace varios años atrás con Nahuel. Pero nosotros tenemos que tener esa dependencia de los niños. Y es lo que Jesús quería enseñar. Dice Padre nuestro, ni siquiera dice Padre mío, mi Padre, como muchas veces le hablaba de su Padre. Dice Padre nuestro, porque oramos en comunidad, porque somos una familia, porque no somos uno, somos muchos, somos todos. Entonces podemos orar Padre nuestro, que estás en los cielos, y ahí establece la soberanía de Dios. Dios sobre todas las cosas. Dios sobre todas las cosas. Esa es la soberanía de Dios. Sigue diciendo, santificado sea tu nombre. Entonces en una oración uno comienza hablándole a Dios
uno no empieza directamente con las necesidades que uno tiene, sino empieza hablándole a Dios. Uno en una comunicación nombra al otro. Yo si estoy hablando con Daniela, le digo Daniela. Si estoy hablando con Cristian, le digo Cristian, Sergio. No empezamos a hablar, porque si hay mucha gente y le quiero hablar a uno, tengo que nombrar con quién estoy hablando, a quién le estoy hablando. Entonces uno empieza con Padre, o puede ser de otra manera, no hay problema, pero sí hablarle a quién nos estamos refiriendo, y después dice santificado sea tu nombre. Entonces, antes de toda petición que uno pueda tener, estamos reconociendo a Dios y adorándolo a Dios. Estamos adorándolo a Él, alabándolo a Dios, y eso es importante para nosotros. El tiempo de la alabanza no es solamente escuchar un poco de música, sino que en la alabanza, en cada canción, nosotros le estamos cantando a Dios. Y en la medida que podemos entender que cada canción es para cantarle a Él, ya nuestra manera de cantar es diferente. Más allá de que pueda desafinar mucho o poco, en mi caso mucho, pero si le estoy cantando a Dios, o sea, mi corazón es lo que Dios ve. Menos mal. Menos mal. Por eso no canto en el micrófono, porque le canto solo a Él. Que canten con micrófono los que saben, los que han estudiado, los que practican. Yo no estudié, ni practiqué, ni tengo el don. Así que no nací, como hay gente que ya nacen con una facilidad para cantar, para el arte en lo musical. Bueno, yo no. En mi caso, ahí no tengo ningún tipo de capacidad para la música, que seguramente con trabajo y esfuerzo lo podría hacer, pues yo creo que más allá de que cueste un poco más o un poco menos, todos podemos aprender. Yo sé que lo que Nahuel puede hacer en 2 semanas, yo capaz lo hago en 8 meses. Pero no importa, si yo quisiera y me esfuerzo para eso, lo voy a lograr. Y capaz, si practico mucho más que él, aprenda más. Porque el talento es importantísimo, pero la disciplina y el esfuerzo le gana al talento. Siempre. Entonces el trabajo y el esfuerzo es fundamental, y podés ganarle un montón de talentosos. Pero hay que esforzarse y hay que trabajar. Y yo para la música no me voy a esforzar tanto. Prefiero esforzarme en otras cosas. Entonces, pero le cantamos al Señor, y yo quiero que mi canción a Dios sea con un corazón de gratitud. O sea, que Él pueda sentir que hay amor en la canción que yo le canto. No me preocupo en que salga perfecto, sino me preocupo en que salga con amor. El que está de este lado con un micrófono se tiene que preocupar de que lo que hace salga de corazón, con amor al Señor, con una buena alabanza, pero también que salga bien. Los que están de este lado tienen doble trabajo. El de la comunión con Dios, el de alabar a Dios, y aparte de eso, hacerlo bien. Entonces es doble trabajo. Yo por eso prefiero enfocarme en otras áreas del servicio. Sigue diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esa es la parte más difícil. Y esa es una de las cosas que me quiero enfocar, en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, porque nosotros no oramos pidiéndole su voluntad, nosotros oramos queriendo que Él haga nuestra voluntad. No es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase mi voluntad. Y no es mi voluntad, es tu voluntad, es la voluntad de Él.
Pero nosotros a veces en la oración le decimos y le exigimos a Dios lo que Él tiene que hacer por nosotros. ¿Y quiénes somos para exigirle a Dios? Y uno dice, no, yo nunca le exijo a Dios. Pero a veces en nuestras acciones nos ponemos tercos aún en la oración, diciéndole a Dios cada día lo que Él tiene que hacer. Porque mi oración no busca su guía, mi oración no busca que se haga su voluntad, sino mi oración busca doblegar la voluntad de Dios para que Él haga lo que yo quiero. Y podés orar todo lo que vos quieras, pero si Dios no quiere, no quiere. Y no hay nada que vos puedas hacer más poderoso que el poder que tiene Dios. Y si Dios dice no, es no. Si Dios dice que no, es no. Y lo más lindo es que Él sabe por qué dice que no. Y si dice que no, es porque algo está planeando para tu vida y porque lo que tiene preparado es algo diferente. Y si Dios tiene preparado algo para tu vida, es mucho mejor que lo que vos planeaste. Pero poder entender y tener la fe para orar, porque la fe que uno necesita para decirle hágase tu voluntad es muchísimo mayor que la que uno utiliza para decirle lo que Dios tiene que hacer. Porque ahí no hay fe, ahí tratamos de que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero si le decimos hágase tu voluntad, es porque mi fe es suficiente como para entender que la voluntad de Dios en mi vida es mucho mejor que mi voluntad en mi vida. No quiero ser rebuscado, pero la voluntad de Dios es mucho mejor para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos, porque muchas veces no vamos a entender lo que pasamos hasta quizás mucho tiempo después. Hoy Cristian compartía un testimonio de un pastor que vivió un tiempo dificilísimo para después poder cumplir un propósito en esta tierra y ser de bendición para muchos. Y en ese tiempo el que te da la fortaleza para enfrentar el dolor es Dios. Porque Dios primero te fortalece para superar el tiempo malo y después utiliza lo que viviste para ser de bendición para muchos. Y obviamente en el momento de dolor y de tristeza no lo vas a entender y te va a doler, como me pasa a mí. Porque cuando pasás un tiempo difícil, difícilmente uno está, bueno, yo sé que lo que viene va a ser maravilloso. Le pedimos a Dios, basta, no quiero saber más nada, ya está. Porque uno empieza muy correcto a hablar y llega un momento que le dice a Dios, ya está, dale, no aguanto más. Y es válida esa oración. Dice después, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y acá empiezan las peticiones que uno tiene, pero está bueno ver esta parte donde le pide el pan de cada día. No le está pidiendo, dame el pan para tener el mes entero. Pan de cada día, porque cada día necesitamos de Dios. Cada día. Porque si Dios nos da el pan para una semana, en una semana no tengo necesidad de Dios. Esa es nuestra visión. Interiormente, en el espíritu, necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Pero si Él nos da en la necesidad que nosotros tenemos y nos da una provisión para todo el mes, va a pasar todo el mes que al no tener esa necesidad, no vamos a ir a buscarlo a Dios. Entonces, por eso es importante esta parte que dice, el pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Porque hay una dependencia que nosotros tenemos que tener de Él. Lo necesitamos y a veces la búsqueda de Dios es por necesidad y no por amor. Y nos pasa muchas veces. Pasa en lo natural también. Muchas veces los hijos vienen a buscarte, a darte un abrazo, pero muchas veces vienen a pedirte cosas. Y ya cuando se acerca,
A veces cuando viene con cara de buenito, decís, no, no tengo. Viste, ya te vas atajando y después transferís igual, pero uno ya arranca así, ya sabe, ¿viste? Hay caritas que uno ya conoce, hay gestos que uno ya va conociendo. A veces van a venir con amor a querer compartir un tiempo con vos, a compartir un mate, a compartir una charla. Y a veces van a venir por una necesidad. Y nosotros somos así también. Podemos venir un día a adorarle a Dios por quien es Dios, por nuestro agradecimiento a Dios, por nuestro amor a Dios, y otro día vamos a venir donde primeramente, Padre nuestro, gracias, te alabamos, y después sacamos toda la listita de pedidos. Y Dios lo sabe, y Dios es también nuestro proveedor. Él es el que viene a sanar también nuestra vida. Y no se queja de eso, no tiene problema en eso. Él sabe que en nuestra humanidad muchas veces vamos a buscar las añadiduras, que hoy hablaba el mensaje de esta mañana. Pero a medida que uno va conociendo a Dios y se va enfocando más en el Dios maravilloso que tenemos, en nuestro Padre, después las añadiduras, ya cuando no son prioridad para nosotros y son secundarias, las empezamos a disfrutar de otra manera. Porque a veces uno también con nuestros hijos les exige un poquito de sacrificio. Y eso pasa. Y Dios también quiere ver cuánto es nuestro deseo por Él, nuestras ganas, nuestro servicio a Dios. Porque uno puede pedirle un montón de cosas, pero también hay cosas que hay que ganarlas también, con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio. Y el poder cumplir la voluntad de Dios, hay que ser valiente y esforzado para hacer la voluntad de Dios, para cumplir con los mandamientos. Es mucho más fácil vivir en pecado que vivir en santidad. Es muchísimo más fácil. No quiere decir que sea mejor, claramente no es mejor, pero es más fácil. Entonces, cuando uno quiere hacer las cosas como a Dios le agrada, lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero ese esfuerzo tiene gran recompensa. Gran recompensa. Sigue diciendo, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque a veces nosotros le pedimos perdón a Dios y queremos que Dios nos perdone por todos nuestros pecados. Pero también es interesante ver cómo estamos nosotros en amor con la gente. Si a aquel que nos hizo daño le deseamos la muerte, o yo sé que se equivocó, pero tiene que salir de nosotros amor y bondad para perdonar. Cuesta, el perdón no es nada sencillo, hay situaciones muy dolorosas donde cuesta. Una cosa es, estamos jugando al fútbol, te pegué una patada, te pide perdón, sí, te perdono. Fácil. Para algunos, para otros muy difícil también. Hay algunos que son más competitivos. Pero hay situaciones donde el dolor es más grande y el poder perdonar situaciones más graves se hacen más difíciles. Pero si uno le pide a Dios, uno busca de Dios y empieza a crecer ese amor que viene a través del Espíritu Santo, vamos a poder perdonar. Y eso no creas que es en beneficio del perdonado. El beneficio es totalmente tuyo. Cuando vos podés perdonar, te liberás, te sacás kilos de encima. Capaz no estoy gordo, estoy con falta de perdón. Pero no esos kilos, sino esos kilos que se sienten de pesadez, que no tiene que ver con el pan que te comiste. Pero necesitamos liberarnos y en Dios tenemos todo lo necesario para poder
perdonar a aquellos que nos hacen daño. Y esa es parte, porque dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Entonces no podemos dejarlo de lado, pensar que son dos cosas diferentes. Una cosa es todo lo que Dios me perdona a mí y otra diferente es lo que yo perdono. No, es súper necesario el perdón de parte nuestra. Entonces, hay muchas cosas que a veces interfieren en nuestra relación con Dios y en nuestras oraciones. Siempre recalco una palabra que está, si no me equivoco, en la primera carta de Pedro, donde le habla a los maridos y le dice que sus oraciones son estorbadas por el maltrato a sus esposas. Entonces, cuando uno está mal con la esposa, cuando uno tiene un maltrato, en este caso habla con la esposa, pero lo podemos llevar a un montón de áreas de nuestra vida, que haciendo las cosas mal, después pretendemos que nuestra oración llegue como un olor fragante al Señor y que la reciba con mucho cariño cuando estamos haciendo todo mal. Nuestra oración es estorbada por el pecado, nuestra oración es estorbada, y en este caso el apóstol Pedro, seguramente amenazado por su esposa, escribía esto, que la oración es estorbada si nosotros no estamos siendo respetuosos con nuestra esposa. Tremendo. Y después empieza a hablar de la mujer, pero lo voy a dejar para otro capítulo, porque hay muchísimo para hablar de la mujer, pero bueno, esta vez lo dejamos pasar. Y sigue hablando, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y otra dice, líbranos de caer en la tentación. Porque tentaciones hay muchas. Algunas, yo sé que Dios nos evita un montón de tentaciones, pero algunas las vamos a tener que enfrentar. Y en esos momentos es pedirle a Dios la sabiduría y la fortaleza. En algunos casos le vamos a hacer frente cara a cara y en algunos casos tenemos que salir corriendo, porque eso es también sabiduría. El que dijo, soldado que huye sirve para otra batalla, es totalmente real. Donde ves que la tentación para vos es grande, salí corriendo. No te quedes en ese lugar. No vayas a ese lugar, no estés con esa persona. Fíjate lo que te hace mal, alejate de ahí. Los proverbios hablan muchísimo y hablan del insensato que se termina metiendo donde no se debe meter, estando con personas que no debería estar. Porque hay grandes pecados que comenzaron con pequeñas situaciones en las que nosotros teníamos que haber salido corriendo y nos quedamos ahí. Y obviamente eso empieza a crecer y terminamos en grandes problemas. A veces hay que huir de la tentación. A veces vamos a estar fuertes y vamos a poder no solo enfrentarla, sino predicarle a aquella, porque muchas veces son las personas las tentaciones, predicarles del Señor a aquella persona que viene a traer una tentación. Pero a veces vamos a tener que salir corriendo y está bien. A veces es sabio salir del lugar donde Dios me está mostrando y el Espíritu Santo te está movilizando, salí de ahí. ¿Para qué te quedas ahí? Salí de ahí. Pero así termina este gran modelo de oración, y creo que es una parte fundamental que tiene que estar en nuestra oración. Padre, líbranos de caer en la tentación. Porque a veces no nos damos cuenta y salimos a la vida creyendo que nada nos va a pasar. Y esta parte de la oración es fundamental. Líbranos de caer en la tentación. Dame la fortaleza, dame la sabiduría para no caer en la tentación. Porque una caída
hace que sea bastante difícil volver al lugar en donde estabas. Capaz venías corriendo a lo loco, venías corriendo bárbaro y una caída, después que te levantás y empezás a renguear, cuesta. Entonces, no lleguemos a caernos, seamos sabios de alejarnos de donde está la tentación y que esta parte de la oración sea importante en nuestra vida. Que Él nos ayude, que Él nos libre de caer en la tentación. Pero después me va a decir, no, yo le pedí y si te estás metiendo en la boca del lobo, no vayas ahí, no hagas eso. También uno a veces se mete donde no debe. Después no le podemos echar la culpa al diablo por algo que hacemos nosotros. Sabiduría. Y hoy no voy a llegar a compartir todo el mensaje porque la del Padre Nuestro la quería hacer rápido, pero es tan completa esta oración. Y como le decía, no es para que podamos leerla y que sea un rezo en nuestra vida. Si lo querés hacer, buenísimo, pero sí el modelo, donde primero le hablamos a Dios, donde después lo alabamos a Él, lo adoramos a Él. Después podemos poner nuestras peticiones, pero es importante pedir perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, porque ninguno aquí está libre de pecado, algunos más, otros menos, pero libre de pecado ninguno. Entonces debemos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y buscar la voluntad de Dios. Y en esta oración tiene dos partes, donde en la primera habla de Padre, tu reino y tu voluntad. Esa es la primera parte de la oración. Padre, tu reino y tu voluntad. Y después empieza el danos, perdónanos y líbranos. Ya después ahí empiezan ya los pedidos para nosotros. Que nos dé, que nos perdone y que nos libre. Pero primero es Dios. Padre, alabanza, reino, voluntad. Todo eso está primero en nuestra oración. Debe estar primero en nuestra oración. Y a veces invertimos todo. Primero están todas nuestras necesidades y después, si me acuerdo, le damos gracias al Señor. Pero Dios conoce cada situación y Dios sabe que hay momentos donde este modelo lo vamos a tener medio desordenado y vamos a primeramente venir con las necesidades, porque si estás en una urgencia no vas a ver cómo era y empezar a repasar el modelo. A veces hay necesidades donde la urgencia te hace una oración de pedido directamente porque estás pasando una situación en lo urgente. Pero estas partes son importantes. Primeramente es Dios, es el reino, es la voluntad, es la alabanza, es quién es Dios y después empieza lo que podamos pedirle a Dios. Y quiero compartir, porque tengo varias oraciones aquí que son bastante largas, entonces las voy a pasar y me voy a enfocar en la de Primera de Reyes 3, del 7 al 9, donde lo tenemos a Salomón. Y Primera de Reyes 3 dice: Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Y Salomón, en ese momento, Dios le había hablado y le dice: pedime lo que quieras.
Y sería hermoso que venga el Señor en un sueño y te diga, pedime lo que quieras. Y ahí, viste, uno se desespera, a ver, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Y este hombre que ya tenía algo de sabiduría humana, lo que le pide es sabiduría para manejar un pueblo. Él había quedado como rey después de David. Y dice que era joven. Dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. O sea, hay un montón de no entiendo nada. Y está bueno ahí en su juventud entender la necesidad de Dios. Es una responsabilidad grande, es un pueblo enorme. ¿Quién mejor que tú para gobernarlo? Y le pide sabiduría y un corazón que entienda para juzgar. O sea, un corazón justo. Y no es fácil la justicia. Pero eso es lo que le pide Salomón. Y creo que es importante que cada uno de nosotros podamos pedirle sabiduría a Dios. Sobre todas las cosas, sabiduría a Dios. Porque uno no nació sabiendo. Necesitamos sabiduría para ser hijo, necesitamos sabiduría para ser padre, necesitamos sabiduría para ser esposo, para ser esposa también. Creo que más para ser esposo, pero bueno. Necesitamos sabiduría para todas las cosas. Para administrar dinero necesitamos sabiduría. Para el trabajo, para el estudio necesitamos sabiduría. Y creo que esa oración de Salomón tiene que ser también para nosotros un modelo de oración. Porque Salomón le podía haber pedido un montón de cosas y de hecho, si siguen leyendo después del versículo 9, a Dios le agrada la oración y el pedido de Salomón. Dice, porque no me pediste ni muerte de tus enemigos, ni riquezas. No me pediste nada de eso, me pediste sabiduría para llevar el pueblo adelante. Entonces dice, no solo te voy a dar lo que me pediste, sino que te voy a dar riqueza y gloria. Y realmente tuvo unas riquezas y un conocimiento y fue famoso en todos lados por su inteligencia. Y tuvo mucha riqueza, que no fue lo que le pidió a Dios, Él le pidió sabiduría. Entonces a veces nosotros nos enfocamos tanto en pedirle a Dios la riqueza como cualquier cosa puntual y específica y no le pedimos sabiduría. Y Dios, cuando ve en nosotros distintas oraciones que no van a lo totalmente egoísta de lo que yo necesito, tiene otro valor y tiene recompensa de parte de Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y todos tenemos falta de sabiduría, más allá de que uno dice, no, yo soy inteligente para algunas cosas, sos ignorante en un montón de cosas igual que yo. Podemos ser sabios en algunas y muy ignorantes en otras. Ninguno tiene una sabiduría total, ni una sabiduría tan grande como la tuvo Salomón. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Y cómo cambiaría nuestra vida, nuestro día, si en nuestra mañana, nuestra primera oración fuera, Señor, te pido discernimiento, te pido sabiduría para ser un buen padre, te pido sabiduría para ser un buen esposo, te pido sabiduría para ser un buen trabajador, te pido sabiduría para ser un buen estudiante, te pido sabiduría para ser un buen hijo, un buen compañero, un buen líder en la iglesia.
un buen predicador y no tiene que ser con un micrófono, sino afuera con el necesitado. Un buen hermano, sabiduría para ser un buen amigo. No es fácil ser un buen amigo, porque uno tiene un montón de conocimientos totalmente humanos y sociales, entonces a veces el consejo de un amigo es, bueno, estás más o menos mal con tu novia, bueno, déjala, buscate otra, mira, aquella gusta de vos. ¿Y a qué estás llevando a tu amigo? A que sea infiel. Y la infidelidad trae maldición a tu casa, trae maldición a tu vida. Eso quédatelo, si ni se entera. ¿Viste? Y hay un montón de consejos de amigos en lo natural que te llevan por un mal camino, que te alejan de Dios, porque ese es el plan del enemigo, es alejarte de Dios, y no quiere decir que tu amigo sea malo, sino que tu amigo no tiene la sabiduría para llevarte a lo bueno, para aconsejarte lo bueno. Entonces nosotros necesitamos ser esos amigos con sabiduría, para dar consejos que sean de bendición, que lo acerquen a Dios y no que los alejen. Eso es ser un buen amigo, eso es ser un amigo con sabiduría. Y para todas las cosas necesitamos sabiduría. Entonces, esto que sea parte de nuestra oración, pedirle sabiduría a Dios. Pedirle sabiduría como la pidió Salomón. Nuestra vida sería diferente si cada día le empezamos a pedir sabiduría. Porque a veces nuestra oración es que Dios cambie a otra persona, que Dios cambie a un montón de situaciones, y no le pedimos la sabiduría para enfrentarlo, para corregir, la sabiduría para enseñar, la sabiduría para aconsejar. Pedimos sabiduría para un montón de cosas. Pedimos a Dios que haga un montón de cosas, pero nunca pedimos sabiduría nosotros. Y que, como le decía, de estas dos oraciones, el modelo de Jesús, de cómo debemos orar, que Dios nos pueda librar de caer en la tentación, que Dios nos dé la sabiduría para enfrentar cada situación, que esas oraciones, entre tantas otras que me quedarán para el próximo mensaje, que todas estas oraciones sean parte de nuestra oración, porque son importantes y porque están en la Biblia y tenemos que aprender de ellas. Estas son oraciones que tuvieron un gran efecto. Hay oraciones donde pedían cosas totalmente difíciles y Dios las concedía. Entonces son oraciones que tienen poder y nosotros tenemos que aprovecharlas, porque después oramos de cualquier manera y hoy se escuchan oraciones que de bíblico no tienen nada. Y yo decía la otra vez en Capital, gracias a Dios, no pasa en el CPC, ni acá, ni en Capital, pero oraciones donde más que un ruego a Dios, porque en las oraciones bíblicas no se decretaba ni se declaraba, en las oraciones bíblicas se le rogaba a Dios. Entonces, ¿en qué momento pasamos del Jehová te ruego a decir yo declaro, yo decreto que esto pasa? ¿En qué momento? La Biblia nos enseña que hay autoridad en nosotros, pero también nos enseña que nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios, que tenemos que orar y es Él el que hace el milagro. Entonces, hay un trabajo que cada uno va haciendo y va creciendo y madurando, y tenemos que entender que tenemos que declarar lo que está escrito, que Dios puso autoridad en nosotros para poner, para quitar, para romper, para plantar, todo eso está y es bíblico, pero nos hemos ido un poco de ese lugar de rogarle a Dios, de pedirle a Él, y hemos empezado a exigirle a Dios.
Y nosotros no somos nadie a comparación de Dios para andar exigiendo lo que Dios tiene que hacer porque yo lo decreto. Oraciones que las he escuchado con falta de respeto a Dios. Así, ¿quiénes somos nosotros para ponernos a la altura de Dios, que Dios tiene que hacer lo que yo quiero? Entonces es un momento donde nosotros tenemos que aprender cómo orar y poder aprovechar todos estos modelos de oraciones bíblicas que están en la Biblia. O sea, no oro porque de la manera que a mí me da la gana. No, hay modelos bíblicos que nos enseñan a orar. Entonces, aprendamos lo que Dios nos está enseñando. Y hoy quiero dejarte estas dos oraciones donde es importante que podamos pedirle sabiduría para todo lo que vamos a hacer, que nuestro día comience nosotros adorando a Dios, pero pidiéndole sabiduría y que Él nos guarde de caer en la tentación. Así que esos dos fragmentos quiero que los hagas propio en tu oración. La fortaleza para no caer en la tentación y la sabiduría para enfrentar lo que viene. Porque la sabiduría está en saber tomar decisiones. Porque tenemos que tomar decisiones en todo momento. Si tenemos sabiduría, vamos a tomar decisiones para bien. Si no la tenemos, vamos a tomar malas decisiones, y las malas decisiones traen terribles consecuencias. Las buenas decisiones traen buenas consecuencias y las malas traen terribles consecuencias. Así que póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, por estas oraciones bíblicas. Y lo compartía en la reunión de hombres, y Fabio hablaba un poquito del modelo de la oración del Padre Nuestro, y cada uno hacía su aporte en cuanto a las distintas oraciones y cómo eso tiene un gran efecto en cada uno de nosotros, porque la oración es fundamental para nuestra vida. Y cada día tiene que ser más importante para nosotros. Cada día tenemos que sentir más la necesidad de la oración. Porque podemos estar en la iglesia y podemos pasar una semana sin orar. Podemos estar en la iglesia hace años y no entender el poder de la oración. Y tenemos que cada día entenderlo un poco más. Yo le pido al Señor todavía entenderlo más, porque a lo largo de los años uno ha aprendido algunas cosas, pero hay tanto que falta aprender de Dios, del poder de la oración, del poder de estos modelos de oración, y que en este tiempo podamos aprender, porque en el conocimiento y en la sabiduría vamos a aprender a tomar mejores decisiones, vamos a hacer lo correcto, vamos a acercarnos a la voluntad de Dios, vamos a poder aceptar la voluntad de Dios y vamos a hacer los cambios necesarios que hay en nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, porque todo lo que está escrito, todo lo que, Señor, tú inspiraste en ese libro, Señor, a nosotros nos enseña, Padre, y nos permite, Señor, un crecimiento en este tiempo. Padre, gracias, Señor, porque este mensaje, Señor, nos tiene que llevar a un cambio en nuestra oración. Señor, a profundizar la oración, a profundizar los tiempos de oración, Señor, donde podamos primeramente buscarte a ti, Señor, darte todo honor, toda gloria, toda alabanza.
Señor, todo nuestro agradecimiento tiene que estar en nuestra oración. Señor, y ahí, Señor, también pondremos delante de ti, Señor, nuestras peticiones. Señor, todo aquello, Señor, que estamos necesitando, Padre, pero que podamos, Dios, buscar tu voluntad. Que podamos, Señor, rogarte a ti, pedirte a ti, Señor, sabiendo que tú tienes el poder para hacer todas las cosas, Señor, pero tienes la soberanía y el conocimiento para saber qué es lo mejor para nuestra vida. Señor, ayúdanos, Padre. Señor, y danos la fortaleza, Señor, para no caer en la tentación. Señor, no caer en aquello que nos detiene, en aquello que nos aleja de ti. Padre, te pedimos sabiduría. Señor, tú conoces cada situación, tú conoces, Señor, lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Señor, ¿dónde necesitamos sabiduría? Señor, en la organización, si necesitamos sabiduría, Señor, en el matrimonio, en la familia, en la relación de padre e hijo. Señor, tú conoces, Padre, dónde está la necesidad, y ahí te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener sabiduría, Señor, para enfrentar las situaciones, Dios, y para poder avanzar. Señor, no quedarnos en un mismo lugar ni retroceder, que podamos avanzar en este tiempo, Señor, contigo, Padre, sabiendo, Dios, que tú, Señor, traes, Señor, consuelo, que tú traes fortaleza, Señor, que tú traes milagros, que tú traes, Señor, todo lo que estamos necesitando, Padre. Señor, oro, Dios, a ti, Padre, a ti clamo, a ti te ruego, Dios, que cada uno de nosotros, Señor, los que formamos parte de esta casa, podamos ver tu mano poderosa, Dios, en la necesidad que hoy tenemos. Señor, si hay una necesidad material, una necesidad emocional, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, Señor, una necesidad, Padre, de unión familiar, de unión de pareja. Padre, tú todo lo conoces, Señor, y lo ponemos delante de ti para que podamos contar testimonio, Padre, de lo maravilloso que tú has hecho. Señor, te damos gracias. Toda la gloria y la honra es para ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.